Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a principiar en esta mañana con la lección número 3 para el 17 de marzo del 2024. Gloria al Señor. Antes de dar principio, vamos a orar o voy a orar para que sea el Señor el que me ayude, ¿verdad?, a poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, estoy delante de su presencia para principiar esta enseñanza, Señor, suplicándole, Señor, la unción de lo alto, que el Espíritu Santo sea el que me ayude a poder, Señor, a discernir o transmitir esta enseñanza para la honra y la gloria del Señor. Gracias, Señor, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Es la lección número 3 para el 17 de marzo y el título de la lección o el encabezado dice Vivir como hijos de Dios. Y la enseñanza va a estar en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el 1, el 3 y luego del 7 al 18. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a principiar primeramente leyendo la verdad central que a la palabra dice, como está escrito, dice, convertirse en un hijo de Dios resulta en una vida transformada. Y el versículo clave se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10 y dice, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a principiar leyendo la palabra del Señor que se encuentra, repito, en Primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego del 7 al 18. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Gracias al Señor. Si usted tiene su expositor, ¿verdad?, me puede seguir, y si no, en la Biblia se encuentra la palabra del Señor. Repito la cita. Primero de Juan, capítulo 3, el 1 al 3 y luego del 7 al 18. Gloria al Señor. Muy bien. A la palabra dice así, dando la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshiciese las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno
y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Gloria al Señor. Hoy exploraremos cómo son los hijos de Dios. Los niños naturalmente comparten muchos rasgos físicos con sus padres biológicos, mientras que en otras similitudes se forman por el tiempo que pasan juntos. A propósito, o no, los padres transmiten muchas disposiciones a sus hijos, como preferencia alimentaria, puntos de vida políticos o hábitos de gasto, lo que hace que los niños reflejen a sus padres en muchas maneras. Hay peculiaridades de familia. Alguna vez ha pedido identificar inmediatamente a los padres de un niño que acaba de conocer. Tal vez notó un parecido físico en el sonido de su voz o en la forma de responder al humor. Cuéntenos acerca de algunos rasgos que tienden a darse en su familia. Es muy práctico, ¿verdad? Que el hijo, por lo regular, ¿verdad? Tenga las mismas costumbres de su papá o tenga las mismas manera de hablar, manera de mover las manos. Eso es muy natural. Los rasgos físicos pueden darse en familias biológicas, pero también podemos adquirir gestos y valores de las personas con quienes podemos pasar mucho tiempo. Espiritualmente hablando, cuando nos convertimos en hijos de Dios, sus atributos se vuelven parte de nosotros por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros a medida que dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Mostramos su carácter en nuestras respuestas a los desafíos, tentaciones, decepciones, incluso victorias. Más importante, el amor de Dios inspira la forma en que nos relacionamos unos con otros. Nuestro amor mutuo es evidencia de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3. El apóstol revela claramente el amor del Padre y nos desafía a cuidarnos de las enseñanzas que nos hacen vivir de manera injusta. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos permite hacerle frente a las tentaciones, vivir en la justicia de Cristo y mostrar nuestro amor de Dios amándonos unos a otros. Principiamos con el inciso 1, ¿verdad? El número 1, el amor de Dios libera
del poder de Satanás. Y luego el inciso A nos dice, Él nos llama sus hijos. Si seguimos pecando, muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrito en el expositor, dice, sabemos que seremos como Él. Esta bendita seguridad de quienes somos y la esperanza a quienes llegaremos a ser debería motivarnos a mantenernos puros. Jesús advirtió a sus seguidores que el mundo lo había aborrecido. El mundo no nos conoce, que somos hijos de Dios, porque no le conoció a Él, de acuerdo a 1 de Juan 3.1. Más tarde, en el versículo 13, lo expresó más claramente, cuando nos desafió a no sorprendernos cuando el mundo nos aborrezca. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nada nuevo, ¿verdad? Es que nos extrañe que el mundo no nos quiera o que el mundo nos aborrece. Porque a él le aborreció, ¿verdad? A nosotros también, ¿verdad? Nos van a aborrecer. No nos extrañe, ¿verdad? No es sorpresa, ¿verdad? Esto debería animarnos a no buscar nuestra aceptación del mundo que nos aborrece o de la gente del mundo, porque pertenecemos a Dios. Como hijos suyos podemos encontrar nuestra seguridad e identidad y aceptación en manera de relación con Él. Dios nos ama profundamente y este es a favor nuestro. Cuando creemos en Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor, comenzamos el proceso de asemejarnos a Él. Nuestra vida reflejará el carácter de Jesús a medida que lo conocemos más y más. El apóstol Pablo nos dice que vuestro amor abunde para que lo aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este proceso de crecimiento y transformación continuará hasta que veamos a Jesús cara a cara. Mientras vivamos en este cuerpo mortales, enfrentaremos tentaciones, lidiaremos con las consecuencias del pecado, pero en el momento en que pasemos de esta vida a la próxima, seremos transformados en su presencia y ya no lo usaremos por el pecado, ni padeceremos los efectos del pecado, porque nuestro cuerpo terrenal se transformará en inmortal. Gloria al Señor. Nosotros, los que amamos a Cristo, ¿verdad? No le tememos a la muerte, porque sabemos, ¿verdad?, lo que hay más allá. Sabemos que vamos, ¿verdad?, al cielo. Sabemos que nos va a encontrar Jesús allá y nos va a decir, bienvenido, siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso es que nosotros no le tememos a la muerte, porque sabemos, ¿verdad?, a dónde vamos y sabemos lo que hay allá. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante, llenos de frutos de justicia. Dice, mientras vivamos en este cuerpo mortal, enfrentaremos tentaciones y lidiaremos, ya lo habíamos leído. La próxima seremos transformados a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor como una participación. ¿Por qué necesitamos que nos recuerde el gran amor de Dios por nosotros?
como describe Primera de Juan 3:1 al 3, como describe la promesa de esperanza para los hijos de Dios que se encuentran. Dice la palabra de Dios, según Primera de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como los motiva esta seguridad y esperanza al vivir una vida pura. Si seguimos pecando, dice la palabra del Señor en el otro inciso B, que se encuentra en Primera de Juan 3, del 4 al 6. Nadie ha vivido jamás una vida sin pecado, excepto Jesús. Por eso Él es el único que pudo pagar el precio de los pecados del mundo. Felizmente, cuando creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados y experimentamos su perdón. Somos restaurados a una recta relación con Dios. Pero incluso como seguidores de Jesús, todavía pecamos ocasionalmente. Es importante entender la diferencia entre cometer un pecado y elegir continuar en el pecado. En el momento en que cometemos un pecado, debemos arrepentirnos porque pertenecemos a Cristo. Sin embargo, si deliberadamente continuamos pecando y no nos arrepentimos de nuestros comportamientos, muestra que realmente no conocemos a Jesús. El escritor de Hebreos nos dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26-27 dice, Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados. Cuando Él nos perdona, tenemos la opción y la responsabilidad de vivir con rectitud. En Hebreos 12 nos dice cómo alejarnos del pecado y vivir de la manera que Dios quiere para sus hijos. En Hebreos 2, ¿verdad? Hay un versículo que habla y dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir despojémonos? Quitemos todo, ¿verdad? Todo lo que a nosotros nos estorba, ¿verdad? Hacerlo a un lado, ¿verdad? De este pecado, ¿verdad? Que nos rodea, ¿verdad? Porque está alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero Hebreos 12, ¿verdad? Tiene una bonita enseñanza, ¿verdad? Que dice que nos despojemos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera que tenemos, ¿verdad? De servir a Dios, tenemos que correrla con paciencia, ¿verdad? Para que, aleluya, así, aleluya, siempre puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por cada uno de nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra del Señor que estamos mirando en esta mañana. Dice la palabra, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para vuestro ánimo, que no se canse hasta desmayar. La parte 2. Los hijos de Dios muestran justicia. Juan quería que sus lectores entendieran claramente que el comportamiento continuo de las personas revela si pertenecemos a Cristo o no lo pertenecemos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, allí, dice la palabra de Dios, se distingue, aleluya, si en realidad, ¿verdad?, pertenecemos a Cristo, ¿verdad?, o pertenecemos al enemigo, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Evidentemente, había falsos maestros que difundían la idea de que las personas podían continuar en el pecado y aún tener una relación con Dios. Había una enseñanza falsa alrededor de este tiempo. Por eso Juan, ¿verdad?, tuvo que escribir estas cartas para aquellas iglesias, para aquellos hermanos. Pero hoy, en este tiempo en que vivimos, nos sirven a nosotros para estar alerta, ¿verdad?, de cualquier enseñanza falsa que se quiera filtrar en las iglesias, ¿verdad? Dice la palabra del Señor más adelante, aleluya, nos habla de los falsos maestros que difunden la idea, ¿verdad?, de que las personas pueden seguir haciendo lo que ellos hacían, haciendo pecado y ser hijos de Dios. Eso era una mentira del enemigo, aleluya. Pero sí estaban esas enseñanzas falsas. Estas enseñanzas, repito, son para nosotros, ¿verdad? Para cuando vengan esos maestros falsos que se quieran infiltrar en las iglesias, estemos nosotros preparados. El vivir en nosotros y nuestra vida demuestra su justicia. Desde la caída en Génesis 3, los hermanos han sido tentados a cuestionar la palabra de Dios, con la palabra que se dice, con que Dios ha dicho, ¿verdad?, como una pregunta, ¿verdad? Con que Dios dijo, con que Dios ha dicho. Eso fue lo que el enemigo, ¿verdad?, a través de la serpiente le dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios dijo eso, como haciéndola que dudara, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así puede suceder en estos tiempos en que vivimos. Tú no tienes que hacer esto, o tú no tienes que hacer el otro, ¿verdad? Con que así dijo Dios, ¿verdad? Puedes hacerle de esta u otra manera, puedes hacerle de la otra manera. Esas son enseñanzas falsas que fácilmente, aleluya, llegan, ¿verdad?, a las iglesias, ¿verdad?, generación tras generación, gloria al Señor. Pero en estos tiempos en que vivimos, estas enseñanzas nos sirven, ¿verdad?, para estar alertas, ¿verdad?, y no dejar que ninguna enseñanza llegue que no sea la que nosotros conocemos. Muy bien, dice la palabra del Señor, lo voy a repetir una vez más. Juan quería que sus lectores entendieran claramente que el comportamiento continuo de las personas revela si pertenecemos a Cristo o al enemigo. El Señor lo reprenda, dice la palabra, y aún tener una relación correcta con Dios. Ya lo dijimos, ¿verdad?, que son personas que dicen que podemos, ¿verdad?, o que pueden continuar pecando y servirle a Dios. Esa es una mentira. Dice la palabra, Él vive en nosotros y nuestra vida demuestra su justicia. Desde la caída en Génesis 3, los humanos han sido tentados a cuestionar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una de las tácticas favoritas del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. Es la táctica número 1 del enemigo. El Señor lo reprende, ¿verdad? Que le dijo a Eva, ¿verdad?, con que Dios ha dicho. Y así pueden venir personas en estos tiempos en que vivimos. ¿Cómo que Dios ha dicho eso?
¿verdad? Y eso es, ¿verdad?, tácticas del enemigo que debemos nosotros de conocerlas. Dice la palabra de Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Una de las que se ajusta a su agenda, al igual que los lectores originales. Primera de Juan, debemos de estar alertas a cualquier enseñanza falsa que diga que podemos continuar viviendo en el pecado y aún pertenecer a Cristo. Hay muchas religiones, ¿verdad? Muchas creencias, ¿verdad? Sin mencionar ninguna iglesia en particular, ¿verdad? Que creen en poco de todo, ¿verdad? Un poquito de esto, un poquito del otro, ¿verdad? De todas maneras, Dios nos ama y esa es mentira del enemigo. Esas lecciones son para advertirnos a nosotros, aleluya, que estemos listos, ¿verdad? Muy bien. Juan enfatizó una y otra vez que nuestro comportamiento importa. Si bien no podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras, es por la fe que hemos sido salvos. Nuestro comportamiento justo revela que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Su gracia y su justicia es lo que nos da poder para vivir libres de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo habló de esto en Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, nacidos en la familia de Dios. Eso lo encontramos en 1 Juan 3, del 9 al 10, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nacidos en la familia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso, aleluya, es, aleluya, que nosotros, ¿verdad?, seamos, en el inciso B, nacidos en la familia de Dios. Es lo mejor, aleluya, que nosotros nos pudo haber pasado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Aprendamos mucho acerca del nuevo nacimiento, de la conversión de Jesús con Nicodemo. Juan 3, del 1 al 21, nos habla de Nicodemo. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, conocemos el pasaje, la historia, ¿verdad? Nicodemo era un líder judío que fue testigo de los milagros de Jesús, a diferencia de muchos otros fariseos. Creyó que los milagros eran de Dios. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ayudó a Nicodemo a comprender la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Eso es el contexto. Jesús le dijo a Nicodemo y a nosotros, ¿verdad? Pues tuvo una conversación, ¿verdad? Nicodemo conoce la historia, fue de noche con Jesús, ¿verdad? Le platicó con él y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Él se sorprendió. Dice: ¿cómo es posible que ya siendo viejo, ¿verdad?, vuelva a nacer de nuevo, ¿verdad?, vuelva a entrar al vientre de mi madre y pueda nacer de nuevo? Él no entendía, ¿verdad? Y era uno de los principales, ¿verdad?, de la sinagoga, ¿verdad?, de los judíos. Y no comprendía, ¿verdad?, lo que Jesús le estaba diciendo. Pero la Escritura aquí nos habla muy terminantemente y nos dice de la siguiente manera, en el versículo 3, Jesús ayudó a Nicodemo a comprender la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual.
En este contexto, Jesús le dijo a Nicodemo y también a nosotros que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo en él que creyere, ¿verdad?, tuviera vida eterna, ¿verdad? Y le puedo decir, Jesús envió a su Hijo, a su único Hijo unigénito, a este mundo para que todo aquel que en él creyere no se perdiere, mas obtuviere la vida eterna. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante, para que todo el que tuviere vida, para que todo en él tuviere vida eterna. Jesús vino a darnos vida y envió el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo amorosamente nos convence de pecado, nos recuerda lo que dice la palabra de Dios y nos guía a la justicia de Cristo. Dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para vivir de una manera que complazca a Dios. Eso dependemos nosotros, del Espíritu Santo para que nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante en las cosas de Dios. En el versículo 10 dice la palabra del Señor, una vez más, Juan afirma claramente en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aparentemente había mucha controversia entre su audiencia original sobre el tema de vivir con rectitud y amar a los demás. El apóstol quería que los creyentes reconocieran verdaderamente quién era nacido en la familia de Dios. ¿Verdad? Había mucha confusión en el tiempo en que Juan estaba escribiendo, ¿verdad?, esta carta a las iglesias, ¿verdad? Había mucha controversia, ¿verdad?, entre su audiencia original sobre los temas de vivir con rectitud. Y Juan, ¿verdad?, se vio obligado, ¿verdad?, a escribir estas cartas, ¿verdad?, especialmente, ¿verdad?, para las iglesias y especialmente en el día de hoy para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Parte 3 dice, los hijos de Dios se aman unos a otros. El amor prueba que hemos pasado de muerte a vida. Las personas que eligen continuar en el pecado a menudo se sienten incómodas con las personas que viven en la justicia de Cristo. La luz de la vida de los creyentes expone la oscuridad de sus caminos pecaminosos. Su inmoralidad puede manifestar de diversas maneras. Su reacción, menosprecio, desdén, aversión, incluso odio. ¿Verdad? Si la persona, ¿verdad?, por cierto motivo no ama, todas estas, ¿verdad?, cosas vienen, ¿verdad?, a la vida, ¿verdad?, de esa persona. Aleluya. Dice Juan en el versículo 12, cita un ejemplo de la familia de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿verdad?, conocemos la historia, tuvo dos hijos, ¿verdad?, a Abel y a Caín. De quien Juan dice que eran del maligno. Mató a su hermano Abel debido al comportamiento justo de Abel. Porque Abel, ¿verdad?, tenía un comportamiento justo, ¿verdad? Caín, ¿verdad?, le entró celos, odio, ¿verdad?, y mató a su hermano. Solamente porque la ofrenda que llevó Abel y la ofrenda que llevó Caín a Dios, le gustó más la ofrenda de Abel. Y a la ofrenda de Caín, ¿verdad?, no le agradó. Por eso es que de ahí vino, ¿verdad?, el odio que llegó hasta matar
a su hermano. Es peligroso, hermanos que me escuchan en esta mañana, ¿verdad? Es mejor que deje todo ese, ¿verdad?, odio que usted tenga contra sus hermanos, contra su hermano familiar, ¿verdad? O especialmente con los hermanos de Cristo, ¿verdad? ¿verdad? Perdónelos si acaso le hicieron algún daño, ¿verdad? Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Que aún siendo malos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos perdonar a una o varias personas que nos han ofendido. Debemos de pedir perdón, ¿verdad? Para que el Señor nos siga bendiciendo. Aquí literalmente la palabra del Señor está hablando a las iglesias y Juan la está escribiendo y diciéndoles que había confusión, había controversias, ¿verdad?, en las iglesias, que sí existen, ¿verdad? Pero tenemos que, ¿verdad?, saberlas cómo manejar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, perdonar al hermano, a nuestro hermano que nos ha hecho daño. Gloria al Señor. Bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, aleluya, leyéndolo como está escrito, aleluya. Dice, Él nos desafía con esta declaración. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amemos a los hermanos. En esto Jesús nos prueba, vamos a decirlo de esa manera, nos desafía, ¿verdad? A que en esto, ¿verdad?, conocemos, aleluya, de que hemos pasado de muerte a vida. En esto nos podemos conocer nosotros, que somos nuevas criaturas, ¿verdad?, que amamos a todos nuestros hermanos. Amar a una persona que nos hace bien, que es fácil, ¿verdad?, pero amar a una persona que por cierto motivo nos ha hecho daño, ¿verdad?, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad?, que entonces no amamos al Señor. Gloria a Dios. Seguimos adelante, aleluya, con la palabra del Señor, aleluya. Y dice de la siguiente manera, ¿cómo se hace evidente este conocimiento? Las Escrituras, o sea, la Biblia, nos ayuda a entender claramente que los hijos de Dios deben caminar en la plenitud del Espíritu y reflejar la vida de Cristo. El apóstol Pablo proporcionó dos listas muy contrarrestantes en Gálatas 5, el fruto y la carne del pecado, ¿verdad? El fruto de justicia, cualquiera puede decir que ama a Dios, ¿verdad? Pero el comportamiento de una persona es la verdadera prueba de fuego. Aquellos cuya vida muestran el fruto de la carne prueban que pertenecen al pecado. Aquellos, ¿verdad?, que pertenecen, ¿verdad?, al fruto del pecado, ¿verdad?, ahí se manifiesta. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son, ¿verdad?, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales nos amonestó, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas que practican estas cosas, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios. Y nos preguntamos, ¿verdad?, cuáles cosas, aleluya, son las que, ¿verdad?, nos afectan, ¿verdad?, a nosotros. Y aquí están, ¿verdad?, escritas para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor, aleluya. Primeramente son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgias y cosas semejantes a estos, ¿verdad? De las cuales, ¿verdad? La palabra nos habla. Pero fíjese, aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, aleluya, el fruto, ese es el fruto, aleluya, del pecado, pero cuando ahora que nos dice el fruto del Espíritu Santo, fíjese qué hermoso dice, aleluya. Lo quise leer, ¿verdad? Para mirar, aleluya, cuál es el fruto, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu. ¿Qué diferencia es, verdad? Fíjese bien. En primer lugar es amor. En segundo lugar, gozo, paz. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Es tener paz, ¿verdad? Con nadie, ¿verdad? Estamos nosotros, ¿verdad? Disgustados, ¿verdad? Todos, aleluya, a todos los amamos, los hermanos, y los hermanos todos nos aman a nosotros, ¿verdad? Es una paz, ¿verdad? Vivimos una paciencia, ¿verdad? No tenemos ningún, ¿verdad? Peligro de nada, aleluya. Vivimos felices, aleluya. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Vivimos con paz, con paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos otros a otros. No hay para qué. ¿Para qué nos hacemos vanagloriosos? ¿Para qué nos irritamos unos con otros? No es necesario, porque ya acabamos de leer el fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo es gozo, paz, qué contrariedad, ¿verdad? Con el fruto, aleluya, de las obras de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, pleitos, esos quedan atrás. Ahora solamente vivemos, aleluya, como dice, con paz, aleluya, y dándole gloria al Señor por ello. Muy bien, aleluya. Seguimos más adelante con la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Aleluya. Estamos en la página 3, aleluya. Los hijos, ¿verdad? De Dios se aman, ¿verdad? Unos a otros y damos la gloria del Señor, aleluya. Ya leímos, aleluya, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estas dos listas describen formas opuestas de interactuar unos con otros. Las obras de la carne favorecen el odio y la muerte, mientras el fruto del Espíritu trae amor y vida. Profundamente mucho más el fruto del Espíritu en nuestra próxima unidad. Comenzaremos, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? Con la lección viene 8, ¿verdad? Ahí nos viene otra enseñanza que nos va a explicar, ¿verdad? Más, aleluya, enfáticamente, aleluya, lo que estamos enseñando en esta mañana. Tenemos que definir el amor, dice la palabra del Señor, aleluya. Para entender la verdadera definición del amor, necesitamos mirar acerca del ejemplo de Jesús. El mundo tiene muchos conceptos erróneos de qué es el amor. Algunos piensan que el amor es un sentimiento que se puede encender y apagar fácilmente. Otros aman condicionalmente en función de su opinión sobre el valor de alguien. Pero el amor genuino, como es de Cristo, es mucho más que algo que se siente o algo que se gana. Es una decisión de hacer sacrificio por otra persona y hacerle el bien sin importar el costo. Y el costo suele ser bastante alto, ¿verdad?
Ese es el mandamiento de Jesús en Juan 15:12, que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Considere todas las formas en que Jesús mostró su amor para nosotros. Fíjese bien, dejó el cielo voluntariamente y vino a la tierra como un niño indefenso. Aquí explica lo que es el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Dejar venir a su Hijo de allá del cielo, ¿verdad? A nacer aquí como un niño indefenso, dice la palabra del Señor, aleluya. Valoró a las personas que se consideraban menos importantes en su cultura, incluyendo los niños, las mujeres, los pecadores, los extranjeros, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, calmó las tormentas, perdonó a los pecadores, resucitó a los muertos, abrazó a los marginados y tocó a los indeseables, ¿verdad? En otras palabras, abrazó a los marginados. Marginados son aquellas personas que están completamente destituidas de la ciudad, ¿verdad? Por una enfermedad, ¿verdad? Que hayan tenido, aleluya. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad, ¿verdad? Que existía mucho, aleluya. Y a todos los leprosos, ¿verdad? Los ponían lejos, aleluya, porque no querían que tuvieran a nada con la sociedad, ¿verdad? Porque tenían miedo contaminarse y se los alejaba lejos, aleluya, que estuvieran lejos, ¿verdad? Y Jesús, aleluya, Él abrazó a aquellos marginados, abrazó a aquellas personas contaminadas con diferentes clases de enfermedades, ¿verdad? Porque Él los sanó, pues y gloria al Señor. Y a eso vino, ¿verdad? Jesús a este mundo. Nos está dando una lista, aleluya, de qué fue, aleluya, lo que vino, o que fue Dios, envió a Jesús a este mundo, aleluya. Pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados, no nos dejó solos, en cambio envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros. La forma en que Jesús nos ama a los opuestos de amor, autopicantes del mundo que nos rodea, Él realmente quiere lo mejor para nosotros. Amar como Jesús significa que siempre actuemos en base a lo que sea mejor con quienes amamos en un amor abnegado. Gloria al Señor. Estoy para finalizar en esta mañana, aleluya, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué nos dice, aleluya? Dios, aleluya. Dice, convertirse en un hijo de Dios resulta en una vida transformada. Esta es la transformación que se ve en nuestra decisión de vivir rectamente. Esto no significa que seamos perfectos, significa que reconocemos nuestro pecado y somos diligentes en arrepentirnos y modificar nuestra vida para reflejar mejor a Cristo. Esta justicia se ve en nuestro amor unos por otros y ese amor está enfocado en lo que es para nosotros. Una lectura final que me gustó bastante en 1 Corintios 13, ¿verdad? Le voy a dar lectura ya para terminar en esta mañana, aleluya. Le voy a dar a 1 Corintios 13, la palabra del Señor nos está hablando, aleluya, de lo que es el amor. Vamos a mirarlo, aleluya, en la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 13 nos dice de esa manera, fíjese bien. No lo voy a leer todo el versículo porque es mucho, aleluya, pero voy a leer los primeros versículos, quizás los primeros 5 versículos, ¿verdad? ¿Verdad? De Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe
de tal manera que trasladara las montañas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer gloria a Dios, para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga la perfecta, entonces lo que es parte se aclarará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pero ahora que somos adultos, somos mayores, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Como adultos. En otras palabras, el amor, ¿verdad? Todo lo puede, aleluya. Por eso enfatizó, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? O Juan, ¿verdad? En esta mañana, la palabra cuán importante, ¿verdad? Eran amarnos, ¿verdad? Unos a otros, aleluya. Y el amor de Dios, ¿verdad? Nos libera de Satanás, ¿verdad? Nos llama a sus hijos, ¿verdad? A los hijos de Dios tienen que mostrar justicia. Cristo es justo, ¿verdad? Y gracias a Dios que nacimos, ¿verdad? En la familia de Dios. Los hijos de Dios, ¿verdad? Se aman unos a otros. Con esto, ¿verdad? Con esto los dejo en esta mañana, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿verdad? Nos amamos unos a otros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder proseguir adelante, ¿verdad? Con estas enseñanzas de cada domingo, ¿verdad? Que nos ayudan grandemente, ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Espiritual. Y damos gracias a Dios por ello. Voy a despedir la clase, aleluya, sin antes, ¿verdad? Darle las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por apoyar estas enseñanzas, mirándolo, ¿verdad? En las redes sociales, en el Facebook. Doy gracias a Dios por ello. Que el Señor les siga ayudando y que el Señor les siga bendiciendo grandemente, aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Y si en esta mañana hubiera una persona que no conociera a Jesucristo, aleluya, yo se lo recomiendo como su único Salvador. Porque por eso, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo a este mundo para que todos nos podamos arrepentir, ¿verdad? De nuestros pecados y ser libres y servirle a Cristo. Una última recomendación que doy, si usted que me escucha, ¿verdad? No asiste a ninguna iglesia, aleluya, busque una iglesia alrededor donde usted vive y vaya, aleluya, ahí se va a gozar y va a aprender de la palabra y va a ver que su vida va a cambiar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que usted me ha dado de un domingo más poder transmitir esta enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Nuestro único, ¿verdad?, objeto, aleluya, es que llegue esta palabra a personas que nunca han escuchado la palabra del Señor. Y también esta palabra nos sirve a cada uno de nosotros que ya tenemos años, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Nos recuerda la palabra del Señor que debemos de amarnos unos a otros, que no existe el odio, que no existe el rencor, que no existe el pleito, aleluya, que solamente el amor de Cristo para cada uno de los hermanos en Cristo Jesús. Te doy gracias en esta mañana por esto y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Gracias.